pasado con el COVID-19, esta enfermedad que irrumpió de manera sorprendente en el mundo y que dejó millones de muertos? Hay quien piensa que, pues, que ya acabó la pandemia. La verdad, me parece, es muy diferente. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Francisco Moreno Sánchez, el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico especialista en microbiología e infectología, director de medicina interna en el Centro Médico ABC Observatorio, dirige el programa COVID-19 y es autor del libro Historias de una pandemia, de Editorial Aguilar. Paco Moreno, gracias por conversar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿no ha desaparecido esta enfermedad? ¿No? En todo caso, ha evolucionado. Pero ¿cuáles son los riesgos que tenemos actualmente? Mira, los riesgos es que las personas que estamos viendo ahorita que ingresan al hospital con COVID-19 son personas vulnerables, es decir, que tienen alguna enfermedad que hacen que su respuesta contra el virus no sea la adecuada, especialmente de su sistema inmune. Y además, lo que estamos viendo es personas que no se han vacunado o ha pasado mucho tiempo entre la última vacuna y el momento en donde se contagian, por lo que han perdido esa capacidad de defenderse. Creo que la pandemia se ha prolongado tanto que nos ha cansado a todos, pero como lo comentaste en un inicio, la pandemia no ha terminado, existe todavía riesgo, sobre todo para personas vulnerables y tenemos que cuidar a esas personas. Nos hablabas de la vacunación. Sé que la vacunación fue muy importante para darnos protección, pero dices que si hay mucha distancia entre el momento de la vacunación y la enfermedad, pues que a lo mejor la protección ya no es mucha. ¿Eso significa que tenemos que seguir tomando refuerzos? Las personas que tienen cierta vulnerabilidad deben de vacunarse cada 6 meses y lo ideal es que se vacunen con vacunas que ya están actualizadas con el virus que está circulando o lo más parecido al virus que está circulando. Estas son las vacunas que llamamos bivalentes, que tienen tanto la variante original como la variante de Omicron. Desafortunadamente en nuestro país empezó la vacuna con mucho empuje y conforme ha pasado el tiempo, la vacunación ha venido a menos, con decisiones pues muy lamentables. Ahora tenemos a la población ya con largo tiempo sin vacunarse y con la opción de vacunarse con una vacuna que no tiene ni las características para pensar que pueda ser un buen refuerzo, ni la aprobación por la Organización Mundial de la Salud y pues sin la evidencia científica de que esta nos pueda proteger. Esto nos pone como país en una situación de riesgo. Y desafortunadamente la gente que tiene estas alteraciones en sus defensas pueden ser las que resulten más afectadas. Te refieres, me imagino, a la vacuna Abdala del gobierno cubano. No, no tiene autorización, tengo entendido, de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿sabemos qué tan efectiva es? Porque lo que nos dice el gobierno de México es que es muy eficaz. La vacuna lo único que tiene es un estudio como aplicación para protección, como protección inicial, de 3 dosis de aplicación intramuscular, pero no hay ningún estudio en donde se haya comparado esa vacuna con las variantes actuales que están circulando. No hay ningún estudio que haya utilizado esa vacuna como un refuerzo. Entonces, realmente no sabemos cuál es la eficacia de esa vacuna en el mundo en este momento. Son pocos los países que la están aplicando: Venezuela, Irán, Nicaragua, México. Entonces, es muy difícil saber si esta vacuna es eficaz. Creo que con salud, y lo hemos visto durante la pandemia, no se puede experimentar. Necesitamos tener las vacunas que realmente han mostrado en el mundo que son útiles y que se están usando en América Latina. Chile, Perú, Colombia, todos estos países están migrando a la utilización de las vacunas bivalentes. No podemos quedarnos con una vacuna que genera más preguntas que seguridad. Tengo entendido que no se pueden importar las vacunas que hay en el mundo en estos momentos, excepto del Abdalá, que la importó directamente el gobierno. Al mismo tiempo nos dices que necesitamos vacunas bivalentes, que no hay en el mercado mexicano. ¿Qué podemos hacer? No todo el mundo puede irse a vacunar al extranjero. ¿Qué están haciendo otros países? Nos dicen que Dinamarca es un ejemplo de lo que ya somos o vamos a ser como país en términos de servicios médicos. ¿Qué están haciendo en Dinamarca con su población? Lo que están haciendo es adquirir la vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, que son las marcas de vacuna que tienen esta vacuna bivalente. Y en un inicio en el mundo, pues había escasez de vacuna. Ahora no.
Ahora se puede adquirir la vacuna, sí lo tienen que hacer a través del gobierno, pero lo podrían empezar a hacer a través de los estados de la República, a través de la posibilidad de que la misma industria privada, las empresas puedan vacunar a sus empleados. Es decir, el gobierno tiene monopolizado en forma federal la vacunación y de esta forma seguimos, después de 2 años de haberse puesto la primera vacuna, poniéndonos la vacuna que ellos quieren, cuando quieren, donde quieren y como quieren. Esto ya no puede seguir así. Esto tiene que abrirse para que la vacuna no sea un mecanismo de yo te la estoy dando. Es una vacuna que se debe de adquirir de parte de los estados, de parte de pues, las personas que quieren estar bien protegidas. Los estados del norte tienen esta posibilidad de comunicación con los estados fronterizos y ahí han tenido mejor resultado, pero el resto de la población mexicana está quedándose atrás en este refuerzo y nos pone en riesgo. ¿Qué tipo de conductas tenemos que adoptar la gente común y corriente? ¿Tenemos que seguir usando mascarilla o ya esto ya no es necesario? ¿En qué circunstancias? ¿Debemos regresar a cierres? ¿No tiene sentido regresar a cierres? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Evidentemente, el aislamiento, el confinamiento completo no es una medida útil. Lo hemos visto incluso con lo que pasó en China, Le fue en muy mal a donde el China, ¿no? confinamiento llevó a un problema muy grave, en donde tuvieron que abrir el confinamiento de una forma abrupta y eso ha provocado una gran cantidad de casos. No, el confinamiento no es la solución. La solución es estar bien vacunado, que esto ahorita no lo tenemos, y la otra es, uno, si eres vulnerable, ten un mayor cuidado en tu exposición, usa cubrebocas, mantén los espacios ventilados, no vayas a lugares concurridos, trata de mantener distancia cuando estés con otras personas, pero yo recomendaría, como lo han hecho ya algunos estados de la República, que en espacios cerrados sí se siga usando cubrebocas en este momento, porque estamos ante la sexta ola y ha sido una ola que, a diferencia de la quinta y la cuarta, está teniendo más ingresos al hospital por este problema de vacunación que nos estamos enfrentando. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha sido siempre escéptico hacia la utilidad de las mascarillas, de los cubrebocas. ¿Tú qué opinas? ¿Hay elementos para pensar que sí protegen? Por supuesto, hay toda la evidencia científica de que sí protege. Aquí, desafortunadamente, ha sido una situación más política, en donde el jefe del señor Gatell no quiere usar cubrebocas y pues él, para no ir en contra de su jefe, ha menospreciado el uso del cubrebocas. Sabemos que es una enfermedad de transmisión respiratoria y el cubrebocas, sobre todo en estas situaciones donde estamos, en donde no tenemos buenas vacunas que se están aplicando como refuerzos, es la mejor protección que podemos tener. Me queda muy claro que cuando hay una emergencia de este tipo, una pandemia como la que hemos vivido, es cuando pues tiene sentido tener un Estado que intervenga directamente, que asuma políticas públicas para proteger a la población que a veces no tiene otra forma de protegerse. Si tú tuvieras que tomar decisiones, Paco, ¿qué medidas de políticas públicas se deberían estar aplicando en estos momentos en nuestro país? Digo, para el tema del COVID-19, ya no voy a hablar de todo el resto del sistema de salud. Primero, facilitar el acceso a las pruebas, porque realmente es difícil realizarse una prueba, sobre todo la gente que tiene bajos recursos, las pruebas se pueden adquirir en forma privada, pero para ellos pueden ser costosas, incluso una prueba de 400, 500 pesos. Segundo, mejorar las vacunas que estamos aplicando. No se han aplicado vacunas para niños menores de 5 años, deben de vacunarse, ya se demostró. La vacunación entre 5 y 12 años está al 60%, debería estar al 100%, deberíamos de tener vacunas bivalentes, deberíamos ahorita tener acceso a los antivirales de una forma adecuada, no de una forma burocrática que ha hecho que probablemente en los próximos días se venzan más de 250,000 piezas de medicamento que se compraron y que no se han aplicado. ¿Por qué? Porque tiene demasiados candados burocráticos para la utilización de estos antivirales y, por supuesto, mantener una comunicación real con la población, porque la población está confundida y hay gente que dice, ya terminó la pandemia, y eso no es real. Necesitamos cuidar a la gente vulnerable. Llevamos más de 700,000 fallecidos por exceso de mortalidad y pareciera que la estrategia no cambia, no hay modificación, no hay una actualización de lo que está sucediendo. ¿Cuáles serían las medidas que una persona en particular
debe tomar? Has hablado de las personas altamente vulnerables. ¿Quiénes son las personas altamente vulnerables? ¿Es nada más la edad, por ejemplo? No, es la edad, es si tienes diabetes, hipertensión, obesidad, si estás enfermo del corazón, si tienes un problema del pulmón o si estás recibiendo algún medicamento que te baje las defensas. Si tienes cualquiera de esas situaciones, debes de considerarte una persona vulnerable. Y la otra que también es importante, ¿con quién vives? ¿Con quién convives? ¿Con quién trabajas? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo tengo 40 años y estoy perfectamente bien de salud. Sí, pero vives con tu madre que tiene diabetes, tienes 75 años y tiene un problema de hipertensión. Ella es vulnerable, por lo tanto tienes tú que cuidarte, porque si tú la contagias, ella es la que no la va a pasar bien. Entonces, conocerte a ti mismo y conocer tu entorno. Ahorita hay que ser solidarios con los demás, porque ellos son los que están sufriendo la enfermedad. Ha habido toda una serie de investigaciones y rumores acerca de si este virus, este coronavirus, fue creado artificialmente o si es producto de la naturaleza. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia dice que este es un resultado de la exposición que tenemos a los animales. Este virus es primo hermano de un virus que apareció en el 2002, que se llamó el SARS original, y de un virus que recientemente también tuvo publicidad por el viaje a Qatar que hicieron algunos mexicanos, que se llama MERS y que apareció en el 2013. Estos son coronavirus de las mismas características que tenemos el actual, con la diferencia de que esta enfermedad se transmite mucho más fácil de humano a humano y se transmite cuando la persona es asintomática. Por eso ha sido imposible lograr la contención de la pandemia, porque la persona contagia cuando aún no sabe que está enfermo y ese es el periodo en donde se disemina más la enfermedad. En términos de políticas públicas, ya nos dijiste qué deberíamos estar haciendo. En términos personales, sí cuidarme, pero aunque yo no esté en riesgo, aunque quien esté en riesgo sea alguien de mi familia. ¿Esto qué es? ¿Utilizar mascarillas, por ejemplo? Así es. A ver, lo que podemos hacer es, hemos aprendido que la calidad del aire, así como cuando hubo la epidemia de cólera en Londres, aprendieron que el tomar agua de lugares que pueden estar contaminados con aguas negras no era bueno y teníamos que usar agua purificada. Así durante estos 2 años hemos aprendido que el aire que respiramos es importante. Entonces, tener los espacios bien ventilados, tratar de que no haya un exceso de personas en lugares cerrados, porque eso favorece que el virus quede permanente en el espacio aéreo y te puedas contagiar. Y sí, cuando llegues a un lugar en donde hay más gente, usa un cubrebocas que va a evitar que tú adquieras el virus o que tú lo propagues. Eso son las medidas fundamentales que podemos hacer para tener esa disminución en el riesgo de enfermarnos y contagiar a vulnerables o si somos vulnerables, enfermarnos y ponernos graves. Tu libro Historias de una pandemia hablas de las políticas del gobierno mexicano que fueron un fracaso, de 5 políticas. ¿Cuáles son esas? Mira, la falta de utilización de pruebas, el haber dejado que la enfermedad pues tuviera un curso como para llegar a lo que llamamos una inmunidad de rebaño, en donde cuando tú tienes una mortalidad de 2.1% que se descifra y que se detecta en el momento de la epidemia, estás exponiendo a tu población que tengas cientos de miles de fallecidos, que fue lo que acabó ocurriendo. Además de esto, pues la comunicación que fue muy mala por parte de la autoridad sanitaria, el ejemplo de la falta de uso de cubrebocas, el minimizar la enfermedad y decir que esto era pues una gripita y que incluso con estampitas podríamos vencer al virus. Todo eso provocó que hoy tengamos la peor tragedia en cuanto a fallecimientos en la historia de la salud de México. ¿Qué opinas de la política Quédate en casa? La política Quédate en casa fue de estos malos comentarios, de mala comunicación, porque si uno ve, 52% de los fallecimientos por COVID en México se dieron o en el hogar o en las primeras 24 horas de que el paciente llegaba a una clínica o un hospital. La política de quédate en casa hizo ver bien las medidas del gobierno en cuanto que no se saturaron los hospitales. No se saturaron porque las personas fallecían en su casa o a las pocas horas de haber llegado a un hospital. Esa fue una de las malas comunicaciones que se dieron y otra de las medidas que comento en el libro que considero fueron muy graves
por lo que ha pasado la tragedia que tenemos. Francisco Moreno Sánchez, Paco Moreno, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, gracias Sergio y a seguirnos cuidando. Claro que sí. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.